Este tema de la paridad de género ha tenido aquí muchas intervenciones en telereportaje y bueno, pues ha dado seguimiento porque le interesa de manera particular el tema. Y está en la línea telefónica, vamos a platicar con ella precisamente por estas diferencias que han surgido, lo que dice el Partido Verde, lo que dice Evaristo, etcétera. Lorena, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chuy? Buenos días. Gracias por la llamada y por darme la oportunidad pues de hablar sobre un tema que ha generado muchas confusiones a partir de los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Hay diversas interpretaciones que ya hemos escuchado y esto pues ha generado confusión hacia el interior del partido y obviamente con todos los ciudadanos. A mí particularmente pues es un tema que me interesa, me encanta el hecho de que las autoridades electorales como el INE estén preocupados por garantizar y salvaguardar el derecho de las mujeres. Una candidatura de mujer, pues obviamente para nosotras es algo pues que nos tenemos que congratular, pero siempre y cuando ésta se dé de acuerdo a lo que establece la ley y en las mejores condiciones posibles. En lo personal yo tengo una preocupación que solamente se utilice las candidaturas de una mujer para cuando hay posibilidades de derrota. En este caso particularmente del municipio del Centro, se emitió un lineamiento. Hay interpretaciones que solamente aplican a las coaliciones. Efectivamente, bueno, pues por analogía de derecho aplicaría a las candidaturas comunes, que es un modelo similar a lo de las coaliciones. Sin embargo, es importante tener claridad. Escuchaba yo al secretario ejecutivo del Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, que dice que han hecho las consultas. Creo que lo sano sería que se pronunciaran sobre el tema específico de las candidaturas comunes, que es en el caso de Tabasco, y que el INE haga ese pronunciamiento para ver cuál es el sentido estricto legalmente, los alcances de este lineamiento. A mi juicio, ¿qué es lo que yo creo que se tendría que aplicar de acuerdo a lo que establece la ley y lo que para efectos de justicia corresponde? Los partidos políticos que postularon en candidaturas independientes o solamente candidaturas únicas, que no fueron en candidaturas comunes, como fue el caso del PRI, del Verde Ecologista, bueno, fue con el Partido de Acción Nacional, postuló a una mujer. En este caso, en mi partido fuimos con un candidato varón. Es importante precisar que el tema de género no es solamente un tema exclusivamente de mujeres. Yo he sostenido en comentarios, en conversaciones con muchos amigos y con abogados, explorando y revisando la interpretación de este acuerdo sobre el tema de paridad y de la candidatura, y hay opiniones diversas, muy encontradas. Hay quienes dicen que el PRI sí puede postular a una mujer porque iría en una candidatura común con el Partido Verde Ecologista. A mi juicio, lo que correspondería es que efectivamente, si el PRI va con el Partido Verde Ecologista en una candidatura común y es el Partido Verde Ecologista quien aporta el candidato, tendría que ser una mujer, toda vez que el Partido Verde Ecologista en el proceso electoral anulado participó con una mujer. Pero si el PRI aporta el candidato, tendría que ser un candidato varón, porque en la candidatura o en la elección a presidente municipal anulada, el PRI fue con un candidato varón. Sería ilógico pensar que el Partido Verde Ecologista impondría una candidata mujer, siendo que no tendría la afiliación del Verde Ecologista, y que se privilegie a una mujer sobre una mujer del Verde Ecologista. Esto es, que el partido generalmente de mayor presencia electoral es quien determina las candidaturas. Así se ha estilado, salvo casos muy señalados, en el caso del Verde Ecologista, en varios estados del país, y uno de ellos es el estado de Chiapas. Entonces, a mí me parece que en el caso de la candidatura de una mujer dentro del PRI,
si es que fuera de filiación priista, estaría muy expuesta jurídicamente. Evaristo Hernández ha manifestado que él va a buscar ser el candidato del PRI y que va a ir al proceso de selección interna que determine el partido. Yo entiendo que lo que estaba planteado era la convención de delegados. Si es así, también es importante señalar que Federico Madrazo habla del rompimiento de una norma de selección interna cuando los partidos van coaligados o van en candidaturas comunes. Entonces, ahí habrían que definir cuáles son los términos o la normatividad establecida en el caso de las candidaturas comunes, que se hacen lineamientos cada uno de los partidos políticos para ver cómo van a resolver en ese supuesto el tema de las candidaturas. Evaristo está en todo su derecho por haber participado, porque efectivamente tiene preexistencia de derechos. Él está en su derecho de decir, voy por la candidatura, y va a un proceso de selección interna, salvo lo que el partido determine en la emisión de la convocatoria. Si hay las condiciones que la convocatoria que emita el Partido Revolucionario Institucional le permiten participar, él podría hacerlo. Pero también es cierto que hay tribunales electorales y que él estaría en su derecho, como cualquiera de los militantes priistas que participamos en el proceso de selección interna del partido, de tomar una decisión y de acudir a tribunales. A mí me parece que se tiene que manejar con mucha transparencia, porque también hay una discusión sobre la legalidad y la legitimidad de la llegada del nuevo dirigente del partido, que es quien va a firmar la convocatoria. Entonces hay mucha vulnerabilidad jurídica que me parece a mí que no se está cuidando debidamente, porque también tú lo señalabas, Chuy, hay un delegado del Comité Ejecutivo Nacional que no ha tenido la tingencia de buscar a los actores políticos, de sentarse, de consensuar. En mi caso personal, como tú sabes y como el auditorio sabe, yo participé en un proceso de selección interna para buscar la candidatura del municipio del Centro por mi partido. Desafortunadamente no se dieron las condiciones. La semana pasada yo estuve en telereportaje y cuando me preguntan a mí si yo iba a participar o iba a buscar la candidatura, yo dije que no había condiciones para una candidatura de mujer. ¿Y vas a apoyar vas a apoyar a alguien o estás apoyando a alguien en particular? Mira, yo había simpatizado con la postulación de Adrián Hernández Balboa. Él ya determinó que se va a retirar de la contienda interna. Y bueno, pues yo creo que lo que procede es actuar con inteligencia, con prudencia, esperar para ver cuáles son los lineamientos y en función de eso, pues cada quien tendrá que tomar sus propias decisiones. A mí me parece que es un momento muy delicado que vive el PRI. Creo que tenemos que actuar con mucho cuidado porque esta elección extraordinaria no es una cosa menor. Si queremos ser competitivos, bueno, pues tenemos que postular al mejor o a la mejor candidata. Si es que a mi juicio se da una candidatura común con el Partido Verde Ecologista, quien tiene preexistencia de derechos o preeminencia sería en este caso, pues quien fue candidata por el Verde Ecologista, que es Rosalinda López Hernández. Ahora, si el PRI, perdón. Sí, dime. Si el PRI quisiera postular a una mujer y no hay claridad jurídica en eso, insisto, habría de parte de quien fuera candidata del PRI mucha vulnerabilidad, porque lo lógico es que se permita a quienes al sexo o al género del partido que ya postuló anteriormente. Ahora, a mí me llama la atención, Rosalinda, que un partido como el PRI, con tantos años, con tantos infraestructura, abogados, etcétera, etcétera, no les quede claro qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de participar en la selección y cómo deben de participar en caso de coaligarse o de ir juntos con el Partido Verde. Mira, a veces en política uno cuando lee correctamente entiende perfectamente los mensajes.
y por eso yo señalaba mi preocupación de que se esté pretendiendo utilizar la candidatura de una mujer solamente para participar en un proceso de selección interna y ir a una contienda que solamente sería testimonial. Yo he escuchado muchas declaraciones de varios actores políticos, por ejemplo, en el caso de Federico Madrazo, donde dice, bueno, que ellos van a participar de manera seria y responsable, porque un partido político compite a ganar. Y bueno, pues la impresión que yo tengo hacia el interior de mi partido, porque además todo es especulación, porque no tenemos información real, es lo que se escucha, se lee en redes sociales, se escucha en la radio o en medios de comunicación, pero no ha habido realmente una postura de la dirigencia del partido, porque además la dirigencia del partido pues está inmersa en un proceso de renovación que de pronto se mira irregular. Entonces, que además es poco oportuno hacer las cosas de la manera como lo están haciendo, porque no se está viendo mucha transparencia en esto. Entonces, yo lo que creo es que hay mucha incertidumbre de parte de la militancia. Yo escuchaba los argumentos de Adrián Hernández Balboa y me parece que sus argumentos son correctos. Ya también ustedes han dado cuenta que Octavio Romero como candidato de Morena está en campaña, el propio Gerardo Gaudiano de igual manera ya está en campaña, y resulta que nosotros en el partido todavía estamos en una discusión si debe ser hombre o si debe ser mujer, cuando ese es un tema que ya debiéramos tener resuelto. A mí me parece que no puedes ir a una contienda electoral extraordinaria, como es el caso del municipio del Centro, si no tienes una definición jurídica clara. No se vale exponer a una candidata mujer a impugnaciones, no solamente externas, sino internas, porque ahí está Evaristo y él tiene efectivamente el derecho de hacer lo que él considere pertinente, y bueno, pues él puede recurrir a tribunales y poner en un problema una candidatura de una mujer hacia el interior del partido. Me parece que las consultas a los órganos electorales, al Instituto Nacional Electoral, que fue quien emitió esos lineamientos, que está salvaguardando efectivamente el derecho de las mujeres, se tiene que hacer para que haya claridad y en función de eso tomar una decisión. Pero no es posible que el día de hoy todavía estemos en esa discusión y las consultas no se hayan hecho. Ahora, si de lo que se trata es de ir a una candidatura testimonial o a una candidatura cuestionada para que genere en una anulación posteriormente y se den otros escenarios electorales, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es leer correctamente y que el partido tome las decisiones que ha venido tomando poco consistentes jurídicamente. Yo creo que, insisto, lo sano, lo sensato es esperar a que haya un pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral, a que resuelvan las consultas que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana ha hecho y en función de eso habrá claridad, porque si no, hay herramientas, hay elementos jurídicos para cuestionar las decisiones que se puedan tomar si es que estas no son apegadas a derecho. Pues, el Lorena, pronunciamiento de línea es un avance muy importante para nosotras las mujeres, porque hay esa preocupación de darle el espacio a las mujeres, sí, pero darles el espacio seguro, garantizados, blindado jurídicamente, y no exponer como carne de cañón a una mujer para ir a una candidatura que posteriormente va a ser impugnada. Me parece que esa tiene que ser una preeminencia de los partidos políticos, y en el caso del PRI es más importante aún porque ha sido el PRI y el presidente de mi partido, el presidente emanado del partido, el presidente Peña, quien ha provocado esta apertura hacia el espacio de la paridad de género de las mujeres. Por eso no se entiende que se haya convertido en el principal boicoteador de la participación político-electoral de las mujeres en este país. Pues Lorena, agradezco mucho tus reflexiones, creo que nos ayudan mucho, ¿eh? Te aprecio y te envío un saludo. Muchas gracias, Chuy, un abrazo, y espero que en cuanto el INE emita una opinión sobre este tema, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana lo haga saber, y en función de eso mi partido tome, junto con el Verde Ecologista, la mejor decisión para el Estado de Tabasco, que es lo que todos esperamos. Gracias de nueva cuenta. Buenos días. Es la licenciada Lorena Borrega. Pues es interesante todo lo que ella nos comenta, es un punto de vista, pero además de una persona que ha estado metida en el ajo, que lo ha estado siguiendo